Queridos amigos y amigas, muchísimas gracias por sintonizar su programa Conciencia y Cívica. Este programa ustedes lo pueden ver los 7 días de la semana, las 24 horas del día y de la noche, por el portal www.concienciaycivica, todo junto, todo pegado.com. Conciencia y Cívica, todo pegado, todo junto.com. Y también lo pueden ver por YouTube. Hoy nos vamos a referir a la conexión con la mafia rusa. Como ustedes saben, recientemente el señor Paul Manafort se ha declarado culpable en el juicio que se le seguía, ¿verdad? Por, diríamos, una cantidad de delitos, ¿verdad? Pero, lógicamente, a los perseguidores les interesaba más pues que él colabore, que ayude a desentrañar, diríamos, esa cantidad de cosas raras que hay, y que sí, que no sé qué y tal, y bueno, finalmente vamos a saber la verdad. Pero esa verdad para muchos ya es muy conocida desde hace muchísimos años, y vamos a hablar de eso, la conexión de la mafia rusa, ¿verdad?, con el supuesto imperio Trump. Pero antes de seguir adelante, les quiero recordar que esta serie de programas están dedicados precisamente a despertar la conciencia en miras de poder reconquistar la democracia. Como hemos hablado en otros programas, la democracia ha sido ejecutada, asesinada, exterminada, y en Estados Unidos lo que impera es una corporocracia, el gobierno de los corporócratas, para los corporócratas y por los corporócratas. Y desgraciadamente de democracia no queda nada. Eso es sumamente grave y lo vamos a ir viendo, y lo hemos visto también en otros programas anteriores. Por eso, para entender, vamos a decir, el tema, pues es conveniente que ustedes empiecen por el primero y luego vean el segundo, el tercero, etcétera, etcétera, porque precisamente hay puntos sumamente importantes que hay que entender, como por ejemplo el Estado de Derecho, la soberanía, lo que es en realidad la democracia. Si vemos el concepto de Abraham Lincoln de democracia, pues automáticamente decimos, no, efectivamente, Ponce de León tiene razón de que aquí no hay democracia. Si entendemos lo que es el concepto de soberanía, donde nosotros somos los dueños de nuestro país, y vemos cómo los presupuestos enormes de 1.3 trillones de dólares se va más del 50% al Pentágono, y así sucesivamente una gran cantidad de cosas totalmente antidemocráticas, antirrepublicanas y anti todo, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar entonces un poquito de la conexión entre el imperio Trump y la mafia rusa, y también con, vamos a decir, con Vladimir Putin, que es el jefe máximo de la mafia rusa. Y es importante entender eso. Rusia es, o sea, el gobierno ruso es un gobierno mafioso, y el capo, el jefe de la mafia es Putin. Entonces, lógicamente, toda esta gran cantidad de, vamos a decir, de magnates, de archisuperbillonarios, etcétera, etcétera, toda esta gente están alrededor de Putin. O sea, allí nadie gana dinero, allí nadie hace nada sin la autorización de Putin. Y Putin también tiene su familia y tiene su yerno y no sé qué otras personas, que son los intermediarios para que se ejecuten las órdenes del capo mafioso, el señor Putin. Entonces, hay una serie de libros que se han publicado sobre la conexión, la relación de la familia
Trump, el imperio Trump, y la mafia ruso-Putin, vamos a llamarle, ¿verdad? Pero quiero hacer un comentario en relación al caso, diríamos, donde el jefe de la campaña de Trump se declara culpable y decide cooperar con el fiscal de la trama rusa, el señor Manafort, ¿verdad? Pero no es el primero, ya son 5 ex asesores republicanos que se declaran culpables para tener una menor, vamos a decir, un menor castigo, ¿no? Pero no solamente eso, sino que hasta ahora son aproximadamente 30 personas que de alguna manera han estado relacionados con la familia Trump, con, diríamos, la organización y, diríamos, indirectamente o directamente con la mafia rusa. Vemos que los negocios rusos han penetrado muchísimo en Estados Unidos, sobre todo en la corporocracia republicana, y tenemos el caso, por ejemplo, que hasta el gobernador de la Florida, el señor Scott, también tiene acciones, también tiene dineros metidos con la mafia rusa, ¿verdad? Sí, digo mafia porque, como he dicho anteriormente, todos los negocios rusos están relacionados con la mafia. Allí no hay nadie que haga negocios y no está metido en la mafia. O eres mafioso o no eres plutócrata, o sea, no vas a hacer dinero. Bueno, volviendo sobre la relación de la familia Trump con la mafia rusa, se han publicado varios libros. Hay un libro que acaba de salir en español, que habla precisamente, el título es La conspiración rusa, la conspiración rusa. Lo pueden conseguir en Amazon, lo pueden conseguir también electrónicamente, para leerlo en su computadora, en su tableta, etcétera, bien barato, ¿verdad? Y justamente es un periodista, Luke Harding, que nos habla de la relación. Es uno de los libros, hay otros, pero luego viene algo más importante todavía. Pero les quiero comentar eso porque en este libro pueden leer de que Trump se casó en 1977 con una señora proveniente del bloque soviético, específicamente de la Checoslovaquia, que ya no existe, ¿verdad? Pero en aquel momento pues era un país comunista dentro de la órbita de la Unión Soviética, ¿verdad? Se casó con la señora Ivana Trump, ¿verdad? Entonces esta señora Ivana Trump y el magnate, ¿verdad? Fueron lógicamente a Rusia y tuvieron reuniones con el Kremlin y con las autoridades, diríamos, rusas de la época, inclusive fueron invitados, o sea, con todos los gastos pagados, a Moscú, el matrimonio en 1987, 1987. Según este libro, la KGB, como sabemos, Putin era el director o el como le quieran llamar, de la KGB, y entonces la KGB quería, diríamos, tener relaciones con magnates norteamericanos para infiltrarse, lo cual es muy típico de la KGB, era muy típico y sigue siendo típico actualmente, lo único que ha cambiado de nombre, ahora tiene otro nombre. La cuestión es que lo invitaron, lo llevaron, les hablaron y buscaron tener una buena relación con este señor, ¿verdad? Y es curioso que después de este contacto, de este viaje a Rusia, etcétera, etcétera, Trump hizo unas publicaciones en los periódicos norteamericanos criticando la política exterior de Ronald Reagan. Como ustedes saben, Ronald Reagan
tuvo una política bastante enfrentada con la Unión Soviética. Entonces Trump hizo unas publicaciones en la prensa norteamericana para denunciarlo, para criticarlo, ¿verdad? Eso es indicativo, y según este libro, desde aquella época ya la KGB tenía, vamos a llamarle, fichado a Donald Trump, y tenían información regular a través del padre de su esposa, o sea, de su suegro. A través del suegro lo tenían, vamos a decir, vigilado. Es muy interesante. Bueno, hay otros libros también, hay una gran cantidad de libros sobre la relación entre Donald Trump y la mafia rusa. Como hemos visto y hemos hablado en otros programas, hay un programa que lo dedicamos precisamente a hablar de la relación con Rusia actualmente, ¿verdad? Y, diríamos, asociado a los intereses de Putin, a los intereses de Rusia, y en contra de la Unión Europea, en contra de Inglaterra, en contra de todo lo que es y representa Estados Unidos en Europa y en el mundo. Entonces eso ya dio mala espina, ¿verdad? Entonces hay vamos a decir, hay una serie de televisión muy interesante que se llama Zembla, Zembla con Z, Z-E-M-B-L-A, Zembla, ¿verdad? Que ustedes lo pueden ver a través de YouTube, ponen Zembla, Z-E-M-B, B grande, L-A, Zembla. Esta serie de televisión es holandesa y es producida por la BNN-V, B pequeña, A-R-A. Y es una serie de documentales muy interesantes, muy científicos, muy detallados, ¿verdad? Que precisamente durante años se han dedicado a investigar la trama entre el señor Trump y la mafia rusa. Y es muy interesante porque aparecen ciertos nombres que muchos norteamericanos no relacionan con la mafia rusa, pero ahora los vamos a ver dentro de breves instantes. Pero primero vamos a unos importantes mensajes y regresamos de volada. Bueno, muchísimas gracias por seguir sintonizados con el programa Conciencia, ¿verdad? Conciencia y Cívica. El programa destinado o dirigido a despertar la conciencia de los votantes norteamericanos, ¿verdad? Con la finalidad de que en noviembre pues vayamos a las urnas y podamos parar esa hecatombe, ese desastre tan grande que estamos viviendo. Lógicamente, esta es una labor difícil, es una labor que va a requerir mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha dedicación, y lamentablemente muchas personas no están dispuestas a perder su tiempo en eso, pero diríamos, de eso depende nuestro presente y nuestro futuro, como veremos más adelante. Y también es bueno que todas las personas que quieran a nuestra gente, a nuestro pueblo hispano, que es el más sacrificado y el que va a tener peores consecuencias con lo que va a venir, si es que viene, ¿verdad? De manera de que todas las personas pueden colaborar, pueden ayudar, aunque no sean ciudadanos norteamericanos, sencillamente corriendo la voz, hablando con sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Mira, ves al portal de conciencia y cívica todopegado.com y vas a ver una serie de programas muy instructivos, muy, vamos a decir, prácticos, para poder tener ese despertar de la conciencia, para poder combatir, para poder recuperar
esa democracia que nos han robado. Entonces, como les estaba diciendo, hay esta serie de televisión que se llama Zembla. Voy a repetir, Z-E-M de María, B de bueno, L-A, Zembla. Y para la fecha ya son 6 programas que han hecho. Estos 6 programas están en inglés, pero yo los he traducido y les voy a hacer un pequeño resumen, ¿verdad? Entonces, cosas importantes de estos 6 programas. Por ejemplo, en mayo del año 2017 empieza Zembla a emitir los documentales. Primero sacó 2 documentales investigando las relaciones entre Donald Trump y la mafia rusa, titulado Los dudosos amigos de Donald Trump. También se puso en línea una versión en inglés del documental con materiales de referencia adicionales en inglés. Ahora ya van por la 6ª. Eso hace un comentario en el sentido que originalmente estos programas son en holandés, ¿verdad? Y también en inglés, porque aquí los pasan en YouTube, los pasan en inglés. Resumen traducido de Zembla. Entonces tenemos Putin, Donald Trump y la mafia rusa. Entonces hay también una conexión, como veremos más adelante, con Paul Manafort. Justamente este señor Paul Manafort, que es el que se acaba de declarar culpable. Muchas personas dicen, bueno, pero ¿qué tiene que ver este Paul Manafort con la intervención rusa y todo eso? Espérense, espérense. Paul Manafort, Roger Stone y Donald Trump han mantenido un círculo íntimo, cercano, a lo largo de muchos años. En 1996, Paul Manafort trabajó como gerente de convenciones de la RNC para la campaña presidencial de Bob Dole. El jefe de la RNC en ese momento era Harley Barbour, cuya firma de abogados ahora trabaja en la cuestión del oligarca ruso Oleg Deripaska. Cuando hablamos de oligarcas rusos, estamos hablando de mafiosos. Hemos hablado antes de que todo el sistema económico y político en Rusia es una mafia. De manera que cuando ustedes oigan oligarca ruso, es mafioso ruso. Y sociológicamente de Putin, porque Putin es el capo mafioso principal. En el año 2000, Bob Dole comienza a trabajar para el oligarca ruso Oleg Deripaska en problemas de visas, para conseguir visas para traer gente a los Estados Unidos. Paul Manafort es contratado por Dole para trabajar en este mismo programa de visas. El trabajo siguió por muchos años. Es curioso porque sabemos que este gobierno no quiere la inmigración hispana, no quiere la inmigración familiar, etcétera, etcétera, pero en cambio sí durante muchos años han estado los republicanos trayendo inmigrantes del norte de Europa. Recuerdo, por ejemplo, cuando años atrás que se trajo una gran cantidad de judíos de Rusia, y creo que hasta les pagaban el pasaje aéreo y todo eso. Ok, en el año 2006, Félix Sabater viaja a Moscú con Donald Trump Jr. e Ivanka Trump. Ese Félix Sabater es un killer, es un asesino de la mafia rusa. Ok, Putin, ok. Bueno, y tuvo, vamos a decir, en Trump Jr. e Ivanka Trump tuvieron meetings con Putin. En 2006, Manafort es contratado por Oleg Deripaska, otro mafioso, y paga 10 millones al año para mejorar la imagen de Putin
en el oeste, o sea, en Occidente. O sea, el oligarca, el mafioso ruso, le pagó a Manafort 10 millones de dólares para, diríamos, hacer una campaña para mejorar la imagen de Putin en Occidente. En el 2006, según la NBC News, fue el año que comenzó a trabajar para Deripaska. O sea, Manafort compró un condominio en Trump Tower, en la Torre Trump de Nueva York, por 3.675.000 dólares. Repito, en el año 2006, Manafort compró un condominio de la Torre Trump en Nueva York por 3.675.000 dólares. A través de una compañía fantasma, la LLC John Hancock. Ok. En el 2006-2007, Paul Manafort compró casi 8 millones en bienes inmuebles, incluidos un condominio de 3.7 millones también en Trump Tower. Esta ya es otra, sí, Trump Tower en Nueva York. En el 2006, Bayrock incluyó a Felix Sabater. Felix Sabater es el killer, es el asesino de la mafia rusa, como director gerente y así como asesor principal de Donald Trump y de Trump Organización en varios puntos, cuando comenzó a construir el Trump Soho en el 2006. En el 2007, una investigación de Zembla, o sea, esta cadena de televisión holandesa, sugiere que Byron envió 1.5 millones de dólares para establecer una estructura corporativa en los Países Bajos. En el 2007, el socio de Trump en el Soho, el famoso Felix Sabater, se expone como un mafioso ruso en la prensa. Trump afirma que nunca lo supo, él nunca supo de que Sabater era un mafioso ruso. En el 2008, Paul Manafort se asocia con el oligarca ruso-ucraniano Dmitry Firstak y el oligarca ruso Oleg Deripaska en el negocio inmobiliario en Nueva York. Negocio inmobiliario en Nueva York. Las personas claves en este negocio son un tal Rick Davis, Rick James, Alexander Palanovka y otro Kilimnik, o sea, todos oligarcas rusos. Pero des en cuenta el detalle de que todo va relacionado con bienes inmuebles, todo va relacionado con propiedades, apartamentos, casas, mansiones, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Eso nos está diciendo algo muy claro. Pero bueno, vamos a unos importantes mensajes y regresamos de volada. Queridos amigos y amigas, muchísimas gracias por mantenerse en el programa Conciencia y Cívica, el programa que hacemos especialmente para eso, para despertar la conciencia y para que en noviembre pues podamos ir a las urnas y podamos parar un poquito este desastre que han hecho y que, diríamos, ya se ha hecho un daño irreparable, ¿verdad? De manera que, aunque lo paremos, el daño que han hecho está, ¿verdad? La cuestión está en que no sigan haciendo mayor daño. Recuérdese, por ejemplo, en el caso de Bush, George W. Bush, que nos llevó inclusive hasta una guerra contra Irak, contra Afganistán. La guerra de Afganistán todavía hoy en día está presente, ¿verdad? Y ha costado miles de norteamericanos muertos, millones de seres humanos de Oriente Próximo muertos, ¿verdad? Mujeres, niños, etcétera. Pérdidas multimillonarias, que lógicamente todas esas pérdidas multimillonarias van a parar al bolsillo de los corporócratas republicanos, que son los que
llaman los perros de la guerra, ¿no? Porque todo el material bélico, todo el material de apoyo, etcétera, etcétera, pues todo eso vale dinero que sale del contribuyente norteamericano y va a parar al bolsillo de los, vamos a decir, corporócratas norteamericanos, ¿verdad? Y por eso hay un presupuesto, como hemos hablado anteriormente, de 1.3 trillones de dólares y más del 50% se va para el Pentágono, algo totalmente ilógico, porque si nosotros tenemos la soberanía, si nosotros somos los dueños del país, como nosotros le regalamos el dinero a los corporócratas y nosotros nos conformamos con las migajas. Bueno, eso es justamente lo que hay que revertir, lo que hay que cambiar. Por eso hay que reconquistar la democracia. Bueno, estamos hablando de este programa de televisión, pues es una serie de televisión que ustedes pueden ver, lo que pasa que está en inglés, y yo lo que he hecho ha sido hacer un resumen y traducirlo al español para que nos podamos entender todos, pero el programa se llama Zembla, Z-E-M-B-L-A, y lo pueden ver en YouTube, ¿verdad? Habla de la gran cantidad de reuniones y de contactos entre la familia Trump, ¿verdad?, y los mafiosos rusos y el presidente de la mafia rusa, el señor Putin, ¿verdad? Y tenemos, por ejemplo, aquí en el 2008, Trump anuncia que se está asociando con el oligarca ruso Pavel Pux para licenciar su nombre para rascacielos de lujo en Moscú, San Petersburgo y Sochi. Donald Trump Jr. dice: los rusos constituyen una muestra representativa bastante desproporcionada de muchos de nuestros activos. Vemos mucho dinero llegando desde Rusia. Bueno, a confesión de parte, relevo de pruebas. O sea, aquí el Donald Trump Jr. está confirmando lo que estamos pensando, o estamos creyendo, o ya sabemos, y es que la fortuna del magnate procede precisamente del lavado de activos, del lavado de dinero de la mafia rusa. O sea, la mafia rusa encontró en Trump una manera sencilla, fácil de lavar su mal habido dinero comprando propiedades en Estados Unidos a Trump. Y Trump, pues lógicamente haciendo la vista gorda y asunto arreglado. Y lo dijo y lo confirmó su hijo, el señor Donald Trump Jr. Voy a repetir: los rusos constituyen una muestra representativa bastante desproporcionada de muchos de nuestros activos. Vemos mucho dinero llegando desde Rusia. Bueno, ahí queda. En el 2014, Paul Manafort se reunió con otro magnate ruso. En el 2015, otra vez con el famoso Félix Sabater, que es el mafioso público y notorio, y el abogado de Trump, el famoso Michael Cohen. Trabajan juntos con un acuerdo en el Towel para Moscú. Donald Trump firma una carta de intención sobre el acuerdo en octubre de 2015. Que por cierto, Trump en otras oportunidades dijo que no sabía nada, que no había hecho nada, que no tenía ni la menor idea de todo esto que se estaba hablando. En el 2016, el 29 de marzo del 2016, Paul Manafort se une a la campaña de Trump. Aquí una cosa muy simpática: en el 2016, el 17 de agosto, Steve Bannon se convierte en el director de Trump and Kellyanne Conway, asistente a gerente de la campaña. En el 2017, Félix Sabater, el killer, ayuda a elaborar el plan de paz para el Kremlin y para Ucrania. O sea, Putin utiliza pues a la mafia también para hacer sus
arreglos políticos, ¿eh? Luego tenemos que el abogado personal de Trump, Michael Cohen, también hace negocios con el famoso Sabater. Y también aquí aparece Michael Flynn, otro asesor que tuvo que dimitir de Trump. Y así sucesivamente vemos una gran cantidad de personajes y de reuniones vamos a decir, de las personas allegadas a Trump y de la mafia rusa. Realmente es algo bien preocupante ver que tenemos sentados en la silla presidencial a una persona, diríamos, que está tan involucrada con la mafia rusa, tan involucrada con un gobierno despótico como el gobierno ruso, y todo eso nos hace pensar que realmente, diríamos, aparte del daño tan grande que ya se le ha hecho a Estados Unidos, el daño tan grande que se le ha hecho a nuestra gente, sobre todo al pueblo hispano, la gran cantidad de deportaciones, la gran cantidad de insultos que hemos sufrido, etcétera, etcétera, pues esa relación mafia rusa, presidencia norteamericana, pues no augura nada bueno. Realmente considero que es un peligro muy, muy grande, y tenemos que tener conciencia de que eso nos puede traer gravísimas consecuencias, ¿verdad? Entonces, bueno, nos queda la única arma que tenemos, que es el voto. La única arma que tenemos en Estados Unidos es el voto. Entonces, bueno, pues tenemos que hacer un trabajo para que en noviembre salga el máximo de personas a votar. Recuerden que en las pasadas elecciones presidenciales hubo una abstención del 45% de las personas registradas. No sabemos cuántos norteamericanos no se han registrado, pero un 45% de los registrados no salieron a votar. Ahora, en esas parciales del mes de agosto, no votó el 75% no votó. Eso es escalofriante. Si eso se repite, entonces los republicanos van a mantener la mayoría y van a coger más fuerza, se van a avalentonar más, y las primeras víctimas vamos a ser nosotros, los hispanos. En otro programa les hemos hablado del paralelismo que hay entre esta gente, estos republicanos que están mandando ahora, y los nazis de la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Hay un paralelismo muy grande, y lo hemos hablado y lo repito, que es fundamental, es esencial por la salvación de nuestra familia, de nuestros bienes, de nuestras casas, de nuestro país, tanto adoptivo como de origen, que transmitamos el mensaje de que es imprescindible, es importantísimo salir a votar. Entonces cada uno de nosotros podemos hacer un granito de arena. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacer unas listas con los nombres de las personas que conocemos, que tenemos cierta afinidad, y llamarlos por teléfono, ¿verdad? Hablar con ellos para que entiendan la importancia de salir a votar en noviembre, y que el voto tiene que ser demócrata, es que no hay otro partido. O sea, en Europa hay 2, 3, 4 partidos, diríamos, alternos. Aquí no, aquí lamentablemente o votas por los republicanos o votas por los demócratas. Lamentablemente votar por los republicanos es votar por la mafia rusa, es votar por la oligarquía, es votar por la corporocracia, lamentablemente, porque dentro del partido, o sea, dentro de los republicanos, la gran mayoría son personas como nosotros, y son víctimas también como nosotros de todo este
desastre que se está viviendo, pero lamentablemente durante muchos años les han estado lavando el cerebro y pase lo que pase, ellos van a seguir apoyando a su jefe mafioso, ¿verdad? Y eso va a seguir así. Entonces es sumamente importante la labor que nosotros hagamos, una labor individual, una labor personal, persona a persona, teléfono, visitas personales, ¿verdad?, para lograr que el máximo de personas posibles salgan en noviembre a votar por el Partido Demócrata. Esta es nuestra salvación y si perdemos nos habrán condenado y nos llevarán por caminos terribles. Eso lo vamos a hablar en el próximo programa. Muchísimas gracias y todo lo mejor del mundo y los espero en la próxima. Gracias.